Em, Quisiera saber si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya. Sí, Ok, señora. Sí, señora. ya. Muchísimas gracias. Es que luego cuando ya empiezo a proyectar ustedes se me pierden, entonces no les puedo ver. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho desde mi área. Yo soy fonoaudióloga, trabajo con la Universidad de Santander en procesos de aprendizaje, sobre todo en la práctica de la Escuela Normal Superior, donde tenemos estudiantes en inclusión y demás. Entonces yo creo que esta charla que vamos a tener esta noche, creo que les va a servir a ustedes. Entonces tiene como título Aprendizaje, comprensión lectora y hábitos. Son tres cosas súper importantes que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a mirar primero si es muy difícil realmente aprender. Vamos a ver cómo podemos, ¿cierto? En ese proceso de aprendizaje, convertirlo en un hábito y cómo podemos entonces mejorar esos hábitos. Y dentro de esos hábitos de aprendizaje, pues la comprensión lectora siempre va a estar allí. Entonces vamos a mirar si definitivamente es un reto, si la podemos mejorar y qué estrategias podemos implementar para poder adquirir. De todos modos, las estrategias vamos a irlas hablando a medida que pasemos pues toda la charla. Entonces, vamos con nuestra primera parte y es realmente aprender es difícil. ¿Qué se necesitará para aprender? Bueno, algunos de ustedes dirán, "Ay, de pronto a mí en la niñez se me dificultó aprender, de pronto a mí esto, todo lo que me llegue, yo lo aprendo con facilidad". Bueno, cada uno según sus habilidades dirá, bueno, y desde su experiencia dirá, es fácil aprender o es un poco más difícil. ¿Qué necesitamos entonces para aprender? Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Resulta que nosotros para aprender necesitamos que nuestro cerebro esté funcionando muy bien desde todos sus canales multisensoriales. Es decir, nosotros tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto, ¿cierto? La percepción, tenemos la audición. Nosotros necesitamos que todos esos canales sensoperceptuales por donde debe entrar la información estén funcionando de manera adecuada, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante cuando nosotros le hacemos nuestros exámenes a los niños, si él necesita unas gafas, ¿cierto? Que yo se las pueda proveer, porque si le faltan las gafas, pues imagínense, el canal por lo menos visual, pues ya va a tener una alteración. Si mi niño tiene un déficit auditivo, los déficits auditivos generan unas dificultades de aprendizaje bastante complejas y nosotros que trabajamos en la Escuela Normal Superior con sordos nos damos cuenta que definitivamente el aprendizaje para estos niños cambia. ¿Sí? Entonces la audición es muy valiosa, por eso es importante estar pendiente que estas funciones estén intactas, ¿verdad? Si los niños o nuestros niños han pasado por procesos en donde digamos que la sensopercepción de ellos está alterada, no les gusta alguna, o tienen muchos problemas, por ejemplo, para comer, hay niños que son supremamente aversivos a los alimentos, no les gustan, estos son trastornos sensoriales que es importante revisarlos, valorarlos, trabajarlos, porque a veces ellos pueden generar ciertas dificultades para que los niños luego puedan aprender. Entonces, miren la importancia que desde todo, desde lo integral, desde la sensorialidad, nuestros niños estén ok, ¿vale? Y también necesitamos entonces que las funciones ejecutivas estén maduras. ¿Y dónde están las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas están mediadas por la maduración del lóbulo frontal. Y aquí les quiero contar, resulta que el lóbulo frontal, que es el que nos hace ser seres racionales, ¿cierto? El que dirige el juicio, la razón, la abstracción, el que nos pongamos metas, que las alcancemos. Esas funciones ejecutivas maduran más o menos a los 21 años de edad. Entonces nosotros no podemos pretender, ¿cierto? Que nuestros niños pequeños o nuestros niños en formación tengan hábitos o funciones ejecutivas tan maduras que les permitan hacer juicios, raciocinios y demás de manera correcta. Aquí nosotros necesitamos guiar. Por eso es importante que nosotros como papá no descuidemos ese proceso de acompañamiento, de poner reglas en nuestra casa, ¿cierto? De crear rutinas, horarios,
de que la comunicación en la casa vaya como en la misma dirección, ¿no? Como que el niño no sabe hacia dónde o a quién consultar, ¿cierto? Porque en la casa no hay como una estructura, los niños necesitan estructura, ¿cierto? Para que se maduren estas funciones ejecutivas. Entonces, miren que necesitamos entonces que nuestro cerebro desde los canales sensoriales esté funcionando bien, pero también necesitamos que esas funciones ejecutivas estén bien orientadas, estén bien dirigidas y haya un buen acompañamiento para que se dé todo el proceso. Entonces, estas son dos cosas súper importantes para aprender. Pero aparte de esto, ¿cierto? No es solo lo suficiente. Necesitamos también algo súper importante y es la motivación, ¿sí? Necesitamos motivarnos para aprender, necesitamos emocionarnos, porque cuando nosotros logramos motivarnos y emocionarnos hacia algo, nosotros, así sea difícil, lo vamos a aprender, ¿sí? Pero cuando no estamos motivados es supremamente difícil, ¿cierto? Generalmente a nosotros en la vida diaria para cumplir nuestros deberes, nosotros nos motivamos, nos levantamos a trabajar porque sabemos que si trabajamos tenemos dinero, ¿sí? Y el dinero es una gran motivación para salir a trabajar. Entonces, los niños, ¿cierto? Y para aprender también necesitan estar motivados. Y a veces pretendemos que, por ejemplo, el momento de estudiar sea el momento difícil, donde yo estoy regañando, donde yo estoy con la correa en la mano o estoy allí enojado, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de motivación va a tener nuestro niño si ese es el ambiente que nosotros le tenemos allí? Entonces, hay que buscar estrategias para que ese ambiente sea lo más adecuado y él pueda de verdad sentir que el aprendizaje es un momento bonito, que es un momento agradable. Bien, entonces recordemos, para aprender, canales sensoriales funcionando, funciones ejecutivas que tienen que ver con acompañamiento, ¿cierto? Que debe estar ahí y un ambiente que sea motivador. Eso es supremamente importante. Pero también no es lo único. Y seguimos acumulándole a esto que necesitamos, ¿cierto? Para que se pueda dar esos procesos de aprendizaje. Y aquí viene algo muy importante que está resumido como en esta frase que hemos compartido también en la promoción que hicimos para la Escuela de Padres y es, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y aquí viene una palabra clave que vamos a trabajar esta noche, el hábito, ¿sí? Es supremamente importante en la formación de nuestros chicos. Entonces vamos a estudiar un poquito cómo es que se forman los hábitos, de dónde sale eso, cómo nosotros lo logramos adquirir, ¿cierto? ¿Cómo se adquieren? Bueno, les cuento que los hábitos, ¿sí? Están muy relacionados con nuestra parte interna del cerebro, lo que llaman los neurólogos, por ejemplo, la zona primitiva, los psicólogos también le llaman la zona primitiva de nuestro cerebro y es el sistema límbico. Son unas estructuras que están muy profundas en nuestro cerebro, ¿sí? Esas estructuras que están acá en esta zona profunda son también las encargadas, por ejemplo, de las emociones, de esas funciones primitivas, de la alegría, el llanto, ciertas emociones, sensaciones, están muy mediadas por el sistema límbico, ¿sí? Y por eso, en el sistema límbico, ¿cierto? Está la motivación hacia la acción, ¿sí? Si nosotros no nos motivamos, no podemos tampoco adquirir un hábito. Necesitamos que ese sistema límbico esté trabajando, ¿cierto? Y que haya una motivación. Pero resulta que los hábitos no solo tienen una motivación, sino que también tienen una automatización motora. Es decir, que yo, por ejemplo, voy a adquirir el hábito de ir al gimnasio, ¿cierto? Entonces yo digo, ay, qué chévere ir al gimnasio porque quiero bajar de peso. Entonces me motivo y digo, ay, listo, esta vez sí voy a inscribirme, voy a hacer el pago. Pero resulta que si yo me quedo ahí, ¿cierto? En solo la motivación, pues no voy a obtener el cambio ni voy a adquirir el hábito que yo quiero adquirir. ¿Qué necesito? Entonces necesito moverme, ¿cierto? Necesito hacer un acto motor, es decir, voy a desplazarme, ¿cierto? Hasta el gimnasio, me voy a cambiar, me voy a poner mi ropa, voy a ir, voy a empezar, ¿cierto? Entonces necesito una acción. Por ejemplo, muchos de ustedes se cepillan los dientes,
¿cierto? O todos nos cepillamos los dientes y si nos acostamos sin cepillar, o sea, eso ya nos molesta. Entonces necesitamos, ¿cierto? Ir a cepillarnos los dientes porque ya es un hábito y lo hacemos inclusive automático, ¿sí? Usted va y usted no se pone a pensar, bueno, para cepillarme los dientes tengo que coger de esta manera el cepillo, tengo que ponerle la crema, tengo que mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, ¿no? Ustedes llegan y se paran y se cepillaron los dientes, pueden estar mirando algo en la televisión o revisando el celular, ustedes se están cepillando, ni lo piensan, lo hacen automático. Entonces aquí también dentro de la formación de los hábitos tenemos que llegar al punto en que el hábito sea automático y esto no lo permite el sistema límbico, ¿sí? Pero se ayuda muchísimo del lóbulo frontal. Y recuerden que yo les decía, ¿no? El lóbulo frontal tarda un poco más en madurar para esas funciones ejecutivas. Entonces yo necesito ayudarle a mi niño en ese lóbulo frontal a que él haga una racionalización de la tarea. Es decir, que él sepa que el momento de estudiar es importante. Entonces yo tengo que motivarlo para que él quiera ir a estudiar, ¿cierto? Y luego con la repetición la tarea se vuelva algo automático, que yo no tenga que estar de Aquí su altavoz no funciona, compré su conexión. Tenemos abierto un micrófono. Gracias. Entonces tenemos que ayudarlo, ¿verdad? A que él pueda hacer automático ese proceso. Esto está parado, es que lo apagué, está sonando de acá. Antes que eso, yo no puedo ver quién tiene el micrófono abierto. No sé si me pueden ayudar. Segundo A, Valeria Ayala, ya lo apagó. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, resulta que los hábitos se graban muy profundo en el cerebro. Ya vimos que están confinados, ¿cierto? Esa región profunda del cerebro, pero resulta que los hábitos se graban profundo en el cerebro, tanto lo bueno como para lo malo. ¿Sí? Y ustedes dirán, definitivamente sí. Si ustedes adquieren un mal hábito, esos malos hábitos se arraigan muchísimo en nosotros. Y quitar un mal hábito y convertirlo en uno bueno va a costar, ¿sí? Va a costar tiempo, va a costar esfuerzo. Entonces, tenemos que procurar que en esa etapa de nuestros niños, cuando son pequeños, le procuremos instaurar en ellos la mayor cantidad de hábitos positivos, porque cuando ya tenemos hábitos negativos es difícil cambiarlos, ¿sí? El hábito, por ejemplo, de llegar tarde a todos lados. Para nosotros los colombianos es un chiste, es una gracia, ¿cierto? Ya estamos habituados a llegar tarde, pero no debería ser así. Y no se nos da nada, se nos vuelve automático, nos pasa, nos da igual llegar tarde, pero no debería ser así. Nosotros deberíamos acostumbrarnos y tener el buen hábito de llegar temprano, el hábito de tender la cama, ¿sí? El hábito de hacer ejercicio, de tener una alimentación saludable. Si yo no lo aprendí de niño, comer saludable es muy difícil cuando somos grandes hacer cambios. Entonces, todos estos hábitos, miren que requieren tiempo y se van a grabar muy profundo en el cerebro, ¿sí? Por eso es importante que cuando pensemos en un hábito, tratemos de hacer el mayor esfuerzo porque ese hábito se adquiera de la mejor manera. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora viene el secreto. Bueno, listo, sí, son importantes los hábitos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a adquirir? Pues les cuento que las últimas investigaciones dicen que los hábitos requieren por lo menos 60 días para adquirirse. ¿Sí? Había un mito por allí y está muy generalizado y muy popularizado que dice que los hábitos se adquieren en 21 días. Resulta que eso no es así, ¿sí? Ese concepto salió de un médico cirujano plástico que hizo un estudio sobre cuánto tiempo demoraba una persona que había perdido un miembro, ¿cierto?, de su cuerpo en adaptarse a la falta de ese miembro. Entonces él llegó a concluir que eran más o menos 21 días. Entonces esto lo extrapolaron a los hábitos, pero resulta que no es así. Ya se han hecho nuevas investigaciones, dicen que los hábitos tardan 60 días y en algunas personas, ¿cierto? Que nunca en su vida o que no han adquirido buenos hábitos en su vida, se puede demorar hasta 90 días. Entonces imagínense, son casi 3 meses para que se pueda adquirir un hábito, entre 2 y 3 meses. Entonces es un tiempo bastante largo, por eso no podemos rendirnos. Y así como se adquiere un hábito, ¿cierto? Y toma tiempo, perderlo y suplantarlo por el malo que teníamos antes es muy fácil, ¿sí? Porque el hábito malo está muy arraigado. Entonces, cambiarlo por uno bueno requiere muchísimo esfuerzo. Y cuando yo adquiero el bueno y si no lo estoy reforzando, voy a perderlo fácilmente.
Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, claro, 60 días para adquirir ese hábito y debemos hacer de nuestra rutina, que nuestra rutina generalmente es como un closet, tiene muchas cosas allí, pero ese closet está lleno de cosas, generalmente en el día estamos llenos de trabajo, de cosas que tenemos que hacer, de compromisos, entonces yo necesito sacar un tiempo de mi closet, ¿cierto? O de mi organización de mi día para cambiar esa acción que yo no quiero o que quiero suceder. Bueno, ¿sí? O sea, como también organizarme en mi agenda para que yo pueda adquirir ese nuevo hábito. Por eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, organizarnos, mirar en el horario, por eso es que a los niños se les dice, bueno, hagámosle un tablerito y allí le colocamos listo todos los días, o si no es todos los días, bueno, vamos a hacerlo lunes, miércoles y viernes de 3 a 4, vamos a estudiar, vamos a repasar. ¿Sí? Y entonces ponemos allí ya un calendario y establecemos un horario para que el chico pueda estudiar. Ahora, después de que hemos establecido, sacamos ya el tiempo, listo, nos propusimos, vale, 60 días para adquirir el hábito. Vamos a cambiar el horario, ya no le vamos a dedicar al computador 2 horas, ni 3 horas, ni toda la tarde, sino que vamos a sacar el ratico para estudiar. Vamos a repetir esto hasta que sea agradable. Eso es importante. Mire, cuando nosotros no tenemos un hábito y tenemos que empezarlo a adquirir, nos va a costar y se nos va a hacer desagradable. Yo les ponía esta mañana el ejemplo. Por ejemplo, ustedes dicen, vamos a dejar el azúcar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tomarnos los jugos sin azúcar. ¿Qué va a pasar cuando ustedes prueben ese jugo sin azúcar las primeras veces? ¿Les va a saber agradable? No, ¿cierto? Usted se lo va a tomar y va a ser desagradable, pero en el fondo usted tiene una motivación, usted dice, no, es que yo voy a hacerlo porque quiero adquirir un nuevo hábito. Entonces, luego con el tiempo, al pasar el tiempo, usted tomarse su jugo sin azúcar, usted se dio cuenta que al final era rico y a usted ya no le molesta. Y puede ser que otra persona le diga, ay, pero usted ¿por qué se toma el jugo así? Qué feo sabe el jugo sin dulce. Y usted le dice, no, a mí ya me parece rico, ¿cierto? Ya le parece agradable. Entonces, eso que usted adquirió nuevo, ya se le vuelve algo agradable, ¿sí? Así nos pasa. Entonces a los niños, cuando yo no tengo una rutina y ahora quiero armar una rutina y quiero instaurarle un nuevo hábito, va a ser un poco desagradable. Y nos va a costar un poquito. Entonces necesitamos trabajar allí. También necesitamos separarlo de estímulos contrarios. Es decir, si a mi niño le gustaba toda la tarde, entonces estar en el play frente al televisor, cuando yo saque el tiempo para estudiar, no lo voy a sentar frente al play, porque ahí está el otro estímulo, ¿cierto? Que lo va a llamar o lo va a devolver, no, mamá, pero, y él se va a poner fastidiado y no va a querer, ¿sí? Porque es que el estímulo contrario, el de querer jugar, va a estar ahí. Y a los niños les gusta jugar. Entonces, nos toca cambiarle el ambiente para que él acepte esa nueva rutina o acepte la instauración de ese nuevo hábito. Por eso es que es bueno que nuestros niños tengan un espacio definido para estudiar. Creo que la pandemia nos ayudó mucho en eso porque muchos adquirimos para nuestros hijos un buen escritorio, una buena silla, algunos les compramos inclusive un calendario, ¿cierto? Hay un tablerito de corcho para que ellos pegaran sus noticas y demás. Entonces, ese tipo de cosas hace que el espacio de estudiar sea agradable, hay que mantenerlo ordenado, hay que mantenerlo bonito, ponerle allí noticas y demás para que él se motive a estar en ese lugar. Entonces, le ponemos un estímulo agradable y lo separamos de todas las distracciones, o sea, no podemos ponerlo a estudiar frente al televisor, no podemos ponerlo cerca donde esté el play, el celular, la tablet del computador, todo eso tiene que irse si vamos a estudiar, ¿sí? Para que el chico se pueda concentrar en lo que va a hacer. Ahora, necesitamos habituación, es decir, repetición de las acciones. Poco a poco, nosotros nos vamos habituando y vamos siendo automáticos. En mi caso, por ejemplo, pasó con mis hijas, mi hija mayor ya tiene 18 años, ella terminó en el colegio adventista y mi hijo tiene 15 años y todavía está ya estudiando en el colegio, gracias a Dios. Entonces, con mi hija, yo fui muy estricta esos primeros años en el jardín, el transición, el primero, en estos hábitos, ¿sí? Que ella tuviera su momento para estudiar, que ella supiera dónde dejaba sus cuadernos, sus cosas y demás.
y después cuando ella ya entró en segundo, más o menos a mitad de segundo, yo ya no necesité hacer mayor acompañamiento porque ella ya se fue solita. Estaba habituada a estudiar, a hacer sus deberes y demás, que yo ya no necesité estar detrás de ella, ¿sí? Eso es supremamente importante con nuestros hijos. Cuando nosotros les enseñamos el hábito de cumplir con la tarea, de no faltar con ella, de entregar sus trabajos y entregarlos bien hechos, ellos lo hacen y se van solitos. Yo creo que muchos de sus hijos son así también. Ustedes han estado ahí detrás de ellos y se dan cuenta que ya no es mucho el acompañamiento que se debe hacer porque ellos ya se habitúan y se van solitos. Pero cuando no lo hemos hecho, es más difícil. O pasa también que hemos dado demasiado acompañamiento, ¿cierto? No hemos dado autonomía y entonces se nos acostumbran a que nosotros debemos estar todo el tiempo detrás de ellos para cumplir. Y eso es otro extremo, ¿cierto? Eso es otra charla, pero es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, todo hábito necesita tener una recompensa, ¿sí? Cuando ustedes van al gimnasio y hacen su ejercicio, la recompensa es que ustedes se sienten saludables, se sienten con energía, obtienen el cuerpo que ustedes quieren, ¿cierto? La musculatura que ustedes están deseando, eso es su recompensa, ¿sí? Cuando empezamos a adquirir buenos hábitos alimenticios, nuestra recompensa es bajar una talla, ¿cierto? Ponerme esa ropa que no me podía poner antes, o sea, nosotros siempre necesitamos una recompensa ante algo que queramos instaurar. Entonces, nuestros niños necesitan recompensas también. En mi caso, por ejemplo, nosotros con nuestros hijos, la recompensa, por ejemplo, nosotros le comprábamos una alcancía y entonces les decíamos, bueno, mientras ustedes vayan cumpliendo, mientras vayan sacando buenas notas y demás, nosotros vamos a irle dando una monedita para su alcancía. Y esa era la recompensa a ellos. Entonces ellos iban llenando y a final de año les decíamos, lo que ustedes logren tener en esa alcancía por sus metas, por sus logros y demás, por las tareas inclusive que hagan en la casa, si queríamos que fueran obedientes, que cumplieran, que hicieran como sus rutinas y demás. Entonces ellos al final podían romper esa alcancía y ese dinero era para ellos, lo que ellos quisieran comprar en sus juguetes o demás. Entonces durante el año los íbamos como motivando, ay, vamos a mirar qué juguete te gusta. Entonces los llevábamos y ellos miraban el juguete y decían, ay, sí, yo quiero eso y tengo que esforzarme para conseguirlo. Ah, bueno, los motivábamos, ¿sí? Para que alcanzaran esa meta, para que se fijaran esa meta y estuvieran enfocados en ella, porque a veces perder el foco es un poco fácil. Entonces, siempre busquemos una recompensa. Hay tableros de recompensa de caritas felices, de ponerles un chulito, de, bueno, si haces todos tus deberes esta semana, en todo el fin de semana nos comemos un helado, o inclusive ya no, digamos que recompensas tan conductistas, ¿cierto? Con elementos, sino también recompensas afectivas. Entonces, vamos a el viernes en la noche, estuviste muy juicioso, bueno, el sábado en la noche, como estuviste tan juicioso toda la semana, entonces vamos a compartir juntos una película, ustedes van a dormir conmigo en la cama, nos vamos a acostar todos en la cama, nos damos un abrazo, ¿sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de recompensas afectivas también son importantes y a veces se pierden en medio de tanta rutina y tanto estrés con el que vivimos cada día. Bueno, ahora les voy a mostrar este videito, ¿cierto? Que nos va a ayudar a entender qué tan rápido se adquiere un hábito, pero también nos va a mostrar que es un poco difícil cambiar un hábito y adquirir otro, ¿sí? Entonces vamos a escuchar este videito a continuación. Quiero contarles que está en inglés, pero entonces no se preocupen porque tiene subtítulos, ¿bien? Hey, it's me, Destin. Perdimos el audio, Janet. ¿No se escucha? Está en Escuchamos inglés. la primera parte, después ya no escuchamos más. No te escuchas. Voy a Lo bueno ponerlo, de este video es que se puede entender sin audio. bueno, voy a ponerlo nuevamente, voy a dejar mi micrófono abierto porque parece que no compartió el audio. Entonces, Like you ¿ahí can. lo escuchan? Sí. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me.
He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Justin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the faster. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So this way. Now, there we go. All right, a second. All right, so whenever you're ready, yeah. No, you have to keep your feet on. All right, let's see. Like you guys start rolling at least. Go. Oh, no. Okay. Keep your feet on the pedal. Go. Keep your feet on the pedal. Tail forward. Yeah. Come on. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. 15, algo así. La señora me la dejó el 19. Here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun. I had many wrecks. But after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up. You got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I've proved is that I can only redesignate that bias. So what you're not seeing
There's just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Got it. I'm back. Oh, click. Click. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I can grab a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just to say you think I'm faking. You don't. That's so weird. You were like, la, and it's cool. You think I'm lying, don't you? I did. I'm not lying. Bueno, entonces miren lo que pasó con este señor, ¿cierto? Tenía un hábito de montar una bicicleta. Recuerden que el hábito tiene una motivación y tiene una conducta motora. Entonces, él sabía montar su bicicleta, pero cuando le cambian el algoritmo de cómo debía montarla, ya no es capaz, ¿cierto? Y toma mucho tiempo. En los adultos a él le tomó 8 meses, en el niño apenas le tomó 3 semanas. Entonces, miren lo importante que es que cuando nuestros chiquitos están, ¿cierto? Cuando tenemos a nuestros niños pequeños, entonces nosotros tratemos de que los hábitos se formen en la infancia, porque es la mejor etapa. El cerebro es mucho más plástico, ¿sí? Tiene más plasticidad. Se puede moldear con mayor facilidad. Pero miren que yo adquiero un hábito, ¿cierto? Lo trato de cambiar y me va a costar un poco también, pero lo voy a retomar nuevamente el antiguo que tenía. Entonces, cuando volvió a la bicicleta normal, la pudo retomar de manera mucho más fácil. Entonces, este video es para que ustedes hagan conciencia de que si ustedes tienen niños pequeños es la mejor oportunidad para que ustedes puedan crear un hábito. Pero los hábitos necesitan eso, motivación y conducta motora, necesitan acción. Entonces necesitamos ejercitarlos. Bueno, ahora con todo esto, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la lectura? En cuanto a estos procesos de comprensión, ya vimos los momentos para instaurar el aprendizaje. Ahora necesitamos generar hábitos buenos de lectura, de comprensión sobre todo de lo que los chicos leen. Entonces, ¿va a ser muy difícil? ¿Es un reto definitivamente? No, necesitamos para facilitar estos procesos, crear en nuestros hábitos adecuados de estudio. Proporcionándoles un espacio adecuado, proporcionándoles, cierto, como decíamos, horas asignadas de 20 a 30 minutos diarios para que ellos puedan estudiar. Les vamos a poner recordatorios, le pegamos en el cuarto, ¿cierto? Una notica, qué bonito es aprender, hoy vamos a tener un ratico para estudiar, ¿cierto? Ser constantes, no rendirnos, y es importante que tengan en cuenta esta última recomendación. Generalmente cuando nosotros estudiamos, tenemos que hacer una tarea que nos requiere concentración. Hay algún momento o algún punto en el que nosotros nos desconcentramos, ¿sí? Y a los chicos les pasa bastante, porque sentarse a estudiar no genera la misma estimulación visual o auditiva que genera estar en un videojuego o en el celular, que allí pueden estar horas completas sin cansarse. Pero cambiar eso y tener que sentarse a estudiar, buscar el cuaderno, copiar ese tipo de cosas, toma más, es más costoso. Entonces solemos tener como baches en los cuales nos desconcentramos, nos despistamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando nuestro chico está estudiando y si vemos que ya terminó su tiempo de atención, vamos a hacer un cambio de actividad. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para ir, no sé, a hacer algún acto motor diferente. Esto activa nuevamente el cerebro. Es decir, vamos a ir a caminar, saquemos al perrito al parque un momentico y ahorita volvemos y retomamos la tarea. Vamos y juegas un momentico al balón y luego vienes otra vez y estudiamos. Va y monta la bicicleta, luego vienes otra vez. O sea, siempre un acto motor. No le permitan que se pare de estudiar al celular o que se pare de estudiar al televisor, ¿sí? Permítanle que se pare en ese momento de estudiar, pero hacer un acto motor, alguna actividad que le requiera movimiento, caminar, correr, desplazarse, jugar. Eso es súper importante para que vuelva y retome nuevamente la atención, sobre todo en estas fechas donde ellos tienen que cumplir con exámenes finales, que tienen que estudiar, que al otro día tienen el examen de español, tienen el de matemáticas, tienen el de ciencias. Entonces necesitan tomar mucho tiempo para estudiar, entonces démosles pausas de 20 minutos, pero con acciones motoras. Esto facilita esos procesos, ¿vale? De aprendizaje. Ahora, es muy importante que nos demos cuenta si nuestros niños tienen alguna dificultad en
en este modelo que les estoy dando, que es el modelo de la cuerda. Es un modelo que me dice que si mi hijo cumple con todos estos requisitos, va a ser como una cuerda entrelazada que va a ser fuerte y le va a permitir tener una muy buena comprensión lectora. Entonces, ¿qué necesito de mi hijo? Necesito que él tenga un adecuado lenguaje, ¿cierto? Que comprenda, que tenga buen vocabulario, es decir, en su palabra haya una buena cantidad de contenido semántico, ¿cierto? De léxico también. Necesitamos que él hable bien también, construya bien en lo que habla. Necesitamos que entienda el lenguaje figurado, necesitamos que se haya expuesto a diferentes géneros y características. Esto permite, ¿cierto? Y esto construye en la cabeza de nuestros niños mucho lenguaje cuando ustedes le leen, cuando le presentan cuentos, ese tipo de textos, cuando los sometemos a ello, eso les da muchísimo el lenguaje, mucho bagaje. Tanto que hay estudios que dicen que los niños que tienen, que han sido expuestos a lectura, que sus padres son buenos lectores, tienen muchísimas más palabras en su cabeza que los niños que no, ¿sí? Y sobre todo los niños de estratos bajos, donde los papás los dejan frente a un televisor o no están en la casa, están solitos, estos niños tienen menos léxico, ¿sí? Entonces, cuando se enfrentan a un texto complejo, tienen menos herramientas para entenderlo. Por ejemplo, nosotros de adultos, si nos enfrentamos a un texto o a una novela compleja, ustedes van a leer y hay palabras que quizá ustedes no conozcan, pero por contexto ustedes las van a aprender. Los niños lo hacen mucho más fácil, ellos por contexto aprenden muchísimo vocabulario. Y pasa algo, por ejemplo, en los niños entre los 2 y los 3 años o más o menos después de los 3 años, hay una época que se llama la época de la explosión léxica. Y entonces son esos niños que a veces los papás dicen, no, es que mi niño es súper inteligente porque se aprendió todas las capitales de un país, se aprendió los colores en inglés, los números. Ay, se cayó la reunión. Hola, ¿ya? Nuestros niños, entonces en su léxico, ¿cierto? Ellos están en el momento de la explosión léxica y ahí van a aprender muchísimas palabras, ¿sí? Por eso es que los niños a los 3 años se aprenden las capitales, los colores en inglés, muchas cosas, pero es porque su cerebro está listo para aprender, es como una esponjita y hay que aprovecharlos en ese momento crucial. 12 minutos. Necesitamos 200 también no. que ellos tengan habilidades. En el lenguaje español necesitamos que ellos tengan habilidades fonológicas, de jugar con los sonidos de las palabras, que conozcan la correspondencia fonema-grafema, reconozcan las palabras, tengan velocidad, ¿sí? Ni yo sé que es un fonema. Les va a permitir que ellos aprendan mucho más rápido a leer y a escribir, ¿cierto? Y sobre todo en los procesos de comprensión lectora. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé quién será. ¿Alguien le quedó su micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos a motivar entonces a nuestros chicos para que hagan lectura? ¿Cierto? En los adolescentes es importante que ellos busquen libros de su interés. Entonces, llevarlos a la librería, que ellos escojan sus libros, cuáles quieren leer, ponerles metas, que ellos cuando estén leyendo tomen noticas, coloreen su libro, los subrayen, le peguen post-it, que son estos, que son como estas cositas que nosotros tenemos para marcar. Esto es súper chévere cuando ellos están leyendo, marca la palabra desconocida, súper bonito se ven los libros cuando los chicos los marcan. Le podemos permitir que ellos imaginen durante la lectura, nosotros mismos de adultos cuando leamos, imaginemos, leamos de múltiples temas, no nos encasillemos en un solo tema. También revisemos cosas que sean de nuestro agrado o de nuestro trabajo como tal. Es importante seguirnos formando, seguir aprendiendo. Acerquémonos a la literatura universal. Y hay diferentes tipos de libros en papel, hay libros digitales. Ahorita ya casi necesitamos leer porque hay unos podcasts que son súper chéveres también y son corticos y nos estimulan mucho nuestro canal auditivo, entonces también nos permiten aprender desde allí, desde la audición, ¿cierto? Ahora, con los preescolares y niños más chiquitos, llevémoslos a la librería, también permitámoslos que escojan. No es obligarlos a leer, es mediar, es motivar, es conquistarlos hacia la lectura, es permitirles libros que les permitan o que les otorguen a ellos mucho estímulo visual, ¿cierto? Y también que nosotros cuando los enfrentemos a un libro, entonces hagamos una lectura bien bonita de ese libro. Si nuestros niños aún no saben leer, leamos con inflexiones,
hagamos sonidos, hagámosle cosquillas al niño en algún momento de esa lectura. Usemos libros tipo álbum, que son estos libros que son grandes, que tienen imágenes y poquito texto, que ellos pueden ver las imágenes y describirlas. Utilicemos también los libros 3D, que son estos libros que se abren, que tienen pop-up, ¿cierto? Entonces sale la imagen cuando el niño la abre. Hay libros con rompecabezas. También tenemos los cuentos en YouTube, los audiolibros, los podcasts, también que son súper importantes y nos pueden facilitar estos procesos. Y sobre todo, acompañemos y motivemos. Un buen niño aprende a leer del ejemplo también. Entonces nosotros tenemos que darles ejemplos, ¿sí? Si yo quiero que mi hijo lea, yo tengo que mostrarle mi biblioteca, ¿sí? Y mostrarle que yo también soy buen lector. Y yo también le organizo su biblioteca y él tiene sus libros y sabe que los tiene allí a disposición en su rincón de lectura para que él tenga acceso a ellos en el momento que él quiera, ¿cierto? Ahora, la última parte de esta charla, que es cómo les ayudamos para que nuestros chicos ya un poquito más grandes, y también se puede con los pequeñitos, esta estrategia se puede utilizar con cualquier edad, para que mejoren la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, vamos siempre a presentarles el título del libro y con ese título vamos a pedirles que ellos hagan lluvia de ideas. Entonces, antes de que abran el libro, entonces yo tengo el libro, ¿cierto? En mi mano, entonces les digo, bueno, vamos a leer este libro. Tiene este título, ¿qué te imaginas? ¿De qué crees que hablará? ¿Será que será importante o tú qué te imaginas que va a ser la historia? ¿Sí? Que lean el prólogo y hagan predicciones. Ah, va a ser la historia de tal cosa, ¿cierto? Seguramente voy a encontrar tal cosa interesante. Que se hagan imágenes mentales o ustedes pueden proponerle, listo, vamos a leer este libro, hagamos un dibujo. A ver si lo que dibujamos luego aparece de pronto por ahí en el cuento, ¿sí? O en el libro que vamos a trabajar. Que ellos se hagan, que utilicen su imaginación y exploren antes de leer. ¿Listo? Esto tiene 3 momentos. Tiene el antes de la lectura. Ahora, durante la lectura, vamos a seleccionar las ideas principales, vamos a subrayar las palabras que no conocemos, vamos a ir tomando apuntes. Esto nos sirve inclusive a nosotros en cuestiones de nuestro trabajo, que nos pusieron un libro que tenemos que estudiar en nuestro trabajo, si estamos haciendo formación universitaria. Esto es importante también, que podamos adoptar estas estrategias. Subrayar, tomar apuntes y después de leer, entonces todos estos apuntes que tomamos los organizamos en un mapa conceptual, en un mentefacto, en un mapa mental, en ese tipo de organizadores gráficos que nos ayudan a consolidar la información, ¿cierto? Y nos permiten llegar a comprender muchísimo mejor el texto. Esto también con los niños, esto funciona también con los chicos y hay que hacerlo práctico y hay que hacerlo divertido para ellos. El momento antes, el momento durante y el momento después. Son 3 momentos que debemos apoyar en ese momento de la lectura o inclusive para estudiar. Ustedes van a estudiar un tema con el niño. ¿De qué es el tema? Inventemos, pensemos durante el estudio, subrayemos, anotemos. Después de que terminemos de estudiar, hagamos una imagen, hagamos un dibujito, organicemos las ideas principales de lo que estudiaste. Eso también es una estrategia súper importante para estudiar. Y bueno, consolidando ya las estrategias, entonces tenemos la predicción, que sería el primer momento, predecimos, autocontrolamos ese proceso porque en algún momento nos vamos a cansar de leer, pero lo que les digo, si nos cansamos de estudiar, nos paramos, hacemos otra actividad, retomamos nuevamente, nos autocontrolamos, vamos identificando las ideas principales y al final es importante de ese resumen también cuestionarnos. El hecho de cuestionar un texto permite que nuestros jóvenes, sobre todo estos chicos más grandes, hagan procesos de lectura crítica, que es tan difícil y es tan complejo y a veces dentro de las cosas que ellos, digamos que es el punto de quiebre, cuando ellos presentan pruebas del ICFES, cuando tienen que presentar su prueba saber, les cuesta mucho es porque ellos no critican a los textos, pero a veces los chicos no critican porque les falta contenido. No los hemos expuesto lo suficiente a lectura. Ellos no tienen otro autor con quien contrastar, entonces no pueden decir lo que me está diciendo este autor es real por esto y esto y esto porque otros autores lo comprueban y demás. Entonces es importante sobre todo para los chicos más grandes que siempre cuestionen lo que leen, que miren si están de acuerdo, qué posturas tendrían de acuerdo, en cuáles estarían en desacuerdo, qué cosas pueden aprovechar y les pueden ayudar. Y llegamos a nuestra última parte, ¿cierto? Y quiero agradecerles por este tiempito que nos dedicaron en esta diapositiva. No me quedó, pero les
les compartía en la de esta mañana un versículo de memoria y en este momento uno que me sé así, que dice que el que se sienta falto de sabiduría que la pida a Dios, que Dios la da. Entonces, si sentimos que definitivamente, ¿cierto? Nuestros chicos están pasando por un momento en que es difícil aprender, en que es difícil consolidar, yo les sugiero, ¿cierto? Pongámoslo en oración también al Señor, pidámosle a Él la sabiduría, que Él es abundante en entregarla y que nos puede ayudar a sacar adelante a nuestros hijos exitosos. Y yo sé que todos queremos eso para nuestros hijos, que sean hijos exitosos, buenos lectores, que tengan buenos hábitos. Y entonces, ese es el llamado que yo les hago en esta noche, de verdad. Muchísimas gracias. Dios me les bendiga mucho y que todos podamos tener hijos muy exitosos. Gracias. Muchísimas gracias por el apoyo en esta noche, por enriquecer con estrategias a nuestros padres de familia. De pronto algunos ya han venido practicando algunas de las actividades, entonces es cuestión de motivarse y decir, no vamos a desistir, vamos a perseverar. Y los que lo han intentado una vez, 2 veces, bueno, hoy fue la motivación para retomarlo, hacerlo nuevamente, padres de familia. Ya tengo el dato. ¿Están listos, padres? El profe Eduardo me acaba de dar el número de estudiantes